Sí, ahí está. Hechos 2, del 5 al 13. Continuamos escudriñando el libro de Hechos. La semana pasada ya entendimos por qué se llama esta serie de enseñanzas Historia Salutis, Hechos Historia Salutis, porque estamos escudriñando la historia de nuestra salvación, sobre todo la historia acontecida en los primeros 30 años del cristianismo bíblico, que es lo que nos narra aproximadamente el libro de Hechos, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta el arresto de Pablo, su comparecencia, su espera a comparecer ante el emperador romano. Pablo sabemos que murió aproximadamente en el 68 después de Cristo. Entonces nos habla del año 30 al 68, 33 al 68 son los primeros 30 años de la historia del cristianismo. La Biblia dice así en Hechos 2 del 5 al 13, ponga mucha atención. Vivían entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, ¿qué estruendo? Ya lo vimos la semana pasada, cuando el Espíritu Santo desciende y llena la casa, se oye un viento recio, un estruendo, dice ya ahora aquí Lucas, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la cual nos hemos criado? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les escuchamos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y dudosos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto que estamos presenciando? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Concéntrese, recuerde que venimos a escuchar la palabra. A eso viene usted a esta casa de oración, a escuchar la palabra, a ser confrontado, a ser edificado, a ser consolado por medio de la palabra de verdad. Y esa es nuestra oración el día de hoy, Espíritu Santo, que una vez más utilices tu palabra, es el medio que tú utilizas, Señor, la palabra expuesta, la palabra predicada expositivamente, para consolarnos, para edificarnos, para confrontarnos si es necesario, Señor, para exhortarnos cuando sea tiempo. Te rogamos que esto suceda el día de hoy, que no regrese a ti la palabra como ha llegado, Señor, que seamos moldeados a tu imagen y semejanza, o si es necesario que seamos quebrantados, que así sea, pero que no regrese vacía a ti la palabra, Señor. Te lo rogamos y estamos seguros que así es, Señor, tú lo prometiste. Por eso es que te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. 50 días después de la Pascua fue la fiesta judía en el que crucificaron al Señor Jesús. 50 días después de esa Pascua, de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo, se celebró la fiesta de las primeras cosechas, que nosotros conocemos mejor como fiesta de Pentecostés. Ya le expliqué la semana pasada de dónde viene la fiesta de Pentecostés y el simbolismo que tiene la fiesta de Pentecostés. Ese día, en un aposento alto y más habitaciones de una casa cercana al templo, ya lo establecimos, estaban reunidos alrededor de 120 discípulos, contando a los 12 apóstoles. Ya son 12 nuevamente. Ya se restauró el oficio apostólico de Pedro, ya se tomó un sustituto para el oficio apostólico de Judas el traidor. Son 12, incluimos a Matías o incluyendo a Matías. Todos estos, los 120, obedecían fielmente las instrucciones del Señor Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? No salgan de Jerusalén hasta que se cumpla mi promesa. Va a llegar el Espíritu Santo. Lucas nos narra que de repente un viento fuerte azotó la casa y todos los reunidos fueron bautizados con el Espíritu Santo. La primera señal
fueron lenguas de fuego, pequeñas lenguas de fuego o llamas como lengua de fuego posadas sobre la cabeza. El texto nos dice posaron sobre de ellos, no salían de su boca, eran como llamas en forma de fuego pequeñas posadas sobre la cabeza de cada uno de los creyentes. La segunda manifestación fue que los ahí reunidos comenzaron a hablar idiomas que nunca habían estudiado. El relato histórico está muy distante de las experiencias de éxtasis y desenfreno, donde hablan sonidos que no se entienden y sin sentido alguno. Lo que hoy en día se llama el don de lenguas, donde hablan en éxtasis, caen en trance y empiezan a hablar glosolalía, y empiezan a hacer ese tipo de sonidos que no se entienden, no es bíblico. Tanto la etimología, la palabra glosa significa idioma, como la historia relatada por el médico amado Lucas nos muestran que estos desenfrenos cometidos por muchas sectas actualmente, desde apenas hace 100 años, fueron 1900 años que no había este desenfreno. Tiene 100 años del avivamiento de la calle Azusa, puede estudiarlo, ahí vimos en el estudio de neumatología, o puede entrar en internet. Avivamiento de la calle Azusa fue en 1904, 1908, por ahí así. Es el tiempo que tiene este tipo de falsa enseñanza. Esta falsa enseñanza en realidad es producto de una mala interpretación bíblica. Sabemos que lo que sucedió ese día en Pentecostés es único y irrepetible. No va a haber otro Pentecostés como algunos indoctos afirman. Tú no sabes, me han dicho. Lo que pasa es que es como Pentecostés, es otro Pentecostés. La calle Azusa fue el segundo Pentecostés. Mentira. ¿Cómo lo sabemos? Se lo dije la semana pasada, hoy solamente le voy a dar los puntos. La semana pasada adentramos en ellos. No podemos hacer doctrina de un libro histórico, porque si no, cualquier acontecimiento histórico de la Biblia podemos decir que se tiene que repetir, y eso es el camino seguro a la herejía. Pentecostés es historia salutis, no ordo salutis. Puede escudriñar qué significa. Antes del fin, dice Pablo, viene apostasía, no avivamiento. Pablo le escribe a los tesalonicenses, aquí estoy, es la iglesia de donde, es la carta a las iglesias de donde más información tenemos acerca del regreso de Cristo, y jamás les dice que va a haber avivamiento, que va a haber conquista de naciones, que va a haber manifestaciones como Pentecostés. Pablo les dice, vendrá apostasía, gente que se dice cristiana que después va a estar atacando el cristianismo. Y sobre todo, lo entendimos, ya fue remitida la maldición de la Torre de Babel. Ya no hay que añadir más a esa remisión de la maldición. ¿Qué pasó en Babel? El hombre se creyó autosuficiente, y en un lugar alto el Señor vino y confundió los idiomas, y la gente se tuvo que esparcir. Miles de años después, también en un lugar alto el Señor junta, por así decirlo, de nuevo todos los idiomas, para que el ser humano ahora sí salga adelante, no siendo autosuficiente, sino siendo Cristo dependientes. Es ahí donde la iglesia se da a conocer ya de manera latente por primera vez. Lucas continúa su relato. De hecho, como les dije, el capítulo 12 es uno de los más extensos y provechosos. Hoy vamos a ver solamente 6 versículos. Versículo 5, vamos a empezar ya. Ya tienes el contexto de lo que vamos a ver. 5 y 6 dice: vivían entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, subraya ahí, varones piadosos. Aquí no estaba hablando acerca, y la gente que se burló no era gente del vulgo, gente del pueblo nada más, era gente piadosa de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando se hizo este estruendo, que llegó el viento recio, azotó puertas y ventanas, se juntó una multitud, todos confundidos, porque los escuchaban hablar en sus idiomas natales. Encontramos varias situaciones aquí, vamos a desmenuzar parte por parte. Dice primero que había en Jerusalén judíos piadosos. Notamos que el evangelio vino primero a los judíos, no a los gentiles. ¿Quién es un gentil? Ya se lo he explicado. Una persona que es bien buena gente. Mira qué gentil es. No, en el contexto bíblico un gentil es una persona que no nació, que no es judía, que no nació en el judaísmo, que no es de nacionalidad judía. El evangelio vino primero a los judíos, no a los gentiles. Jesús mismo les dijo, no vayas, en Mateo 10, 5 y 6, cuando envía a sus discípulos, Él les dice: vayan y prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no vayan todavía por casa de gentiles. La Biblia dice que eran judíos temerosos de Dios,
que venían de lejos. Ya no solo estaban de visita, por eso dice moraban en Jerusalén. ¿Qué significa que vivían en Jerusalén? Eran judíos que habían salido, que habían estado en la diáspora, que eran piadosos y que ya en sus últimos años o cuando ya tenían cierta reunida, cierta cantidad, decían: ya puedo irme a vivir a mi ciudad natal, ya puedo vivir ahí, ya puedo morir ahí y cuando muera ser enterrado en Tierra Santa, que es Jerusalén. A eso se refiere con que vivían ahí o moraban ahí varones piadosos. En el Nuevo Testamento, la palabra piadoso únicamente se utiliza para judíos. Jamás encontrarás a un gentil piadoso, como por ejemplo Timoteo, que era de padre gentil, o cualquier otro, Apolos, Lucas mismo, que eran gentiles. Jamás encuentras el adjetivo piadoso. Solamente para judíos como Simeón, Ananías o las personas que enterraron a Esteban. Una persona piadosa, escuche bien, es aquella que obedece fiel y reverentemente la ley de Dios. Es una persona que escucha la ley de Dios, que tiene temor de Dios y que obedece la ley de Dios. No tiene nada que ver una persona piadosa con el pietismo que tanto daño le ha causado al cristianismo en los últimos 200 años. ¿Qué es el pietismo? ¿Alguien se acuerda? Creer que eres más bueno que Dios. Unas personas creen que Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Dios es muy bueno, pero la Biblia dice que lo va a hacer. Pero yo no creo que lo haga. Te crees más bueno que Dios. Eso es el pietismo y es basura de cristianismo. La segunda cosa que encontramos aquí, Lucas nos dice que había personas de todas las naciones bajo el cielo. Esto obviamente es una alegoría, no está hablando literalmente que de cada nación, que había de todas las naciones exactamente, sino que este puñado de hombres representaban al mundo en su expresión más amplia. Han llegado a Jerusalén estos hombres procedentes de las naciones conocidas en ese entonces. En los versículos siguientes, Lucas de hecho nos da una lista. Después nos dice: cuando oyeron el ruido, se juntó la multitud, pues estaban confundidos. ¿Qué escuchó la multitud? ¿El viento cómo azotó o el sonido producido por los apóstoles hablando en diferentes idiomas? Lo más probable es que cuando Lucas utiliza el término ruido se refiere al que produjo el viento tempestuoso. ¿Ha escuchado alguna vez, ha estado en la calle o ha ido caminando y se oye un rechinido de llantas? Y se oye nada más el golpe. ¡Pah! ¿Qué pasa con toda la gente? Hasta de los locales, de las casas que están adentro, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pues ¿qué cree? El ser chismoso es parte de la naturaleza humana. Bueno, hay unos que sí se pasan todavía más, ¿verdad? Pero no volteo a ver a nadie, no volteo a ver a nadie. Ser chismoso, ser comunicativo, es parte de la naturaleza humana. Quiero que me vea y ponga bien la imagen en su mente. Es una casa con un aposento alto. En el aposento alto están 12 apóstoles. En la parte baja, en el patio a las afueras, están los otros 108 personas que están todos orando, esperando. De repente esta casa está camino, está cerca del templo de Jerusalén. En el templo estaba reunida toda la gente. ¿Por qué? Porque era la fiesta del Pentecostés e iban a entregar sus cosechas como agradecimiento a Dios. En ese momento la gente va caminando con su ofrenda, van varios platicando y de repente se escucha el tronido de puertas y el viento. Todos se quedan confusos y dicen: ¿qué pasa? Viene de allá, de la casa de tal. Y entonces todos van con su ofrenda a ver, y en ese momento los escuchan a los apóstoles y a los demás discípulos ahí reunidos, hablando en diferentes idiomas. Todo esto naturalmente trajo confusión e incertidumbre, porque los escuchaban hablar en su propia lengua. Y esto solamente nos confirma más lo que le dije la semana pasada. El don de lenguas es don de ¿qué? De idiomas. No es el hablar como loco, el soltar la lengua haciendo trabalenguas. Lucas indica que la gente no escuchó solamente las voces, sino que cada judío presente identificó su idioma. No nada más los oían como hablando, identificaban el idioma que tenían.
En realidad dice que los seguían oyendo mientras ellos hablaban. Oye, tú y yo estamos aquí de curiosos. ¿Qué es esto que pasa? Y allá, los 120, todavía seguían hablando en esas lenguas o en esos idiomas. Es de suponer que los judíos piadosos, la gente la curiosa, eran a lo menos bilingües, si no es que políglotas. Vivían en Jerusalén, entonces hablaban arameo. Venían de alguna parte del Imperio Romano al norte o al oeste, entonces hablaban griego. Y también habían aprendido el idioma nativo donde venían, Mesopotamia, medos, persas, elamitas, hablaban también ese idioma. Estos varones piadosos que dice la Biblia hablaban al menos 2 o 3 idiomas. Y ellos escucharon hablar a estos judíos en idiomas a personas que nunca habían vivido allá. Eran galileos. Lucas solamente reporta el hecho de que los creyentes hablaban, pero no nos dice qué hablaban. Solamente dice que hablaban las maravillas de Dios. No sabemos qué es lo que hablaban exactamente, no nos lo dice Lucas. Sí. El motivo por el cual se da el discurso de Pedro en Pentecostés nos lo da Lucas en los siguientes versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. ¿Ya lo tenemos? Estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los escuchamos a nosotros hablar cada uno en el idioma que nosotros tenemos como idioma madre, en el idioma que nacimos, que estudiamos desde pequeños? Los extranjeros que vivían en Jerusalén escuchan el idioma que aprendieron en los países donde nacieron y crecieron y están totalmente asombrados. La multitud detecta que quienes hablan no son extranjeros sino galileos. Quizás lo reconocen como seguidores de Jesús, pero más probablemente es que su ropa los dio a conocer como galileos. ¿Por qué? Porque los galileos mayormente tenían una ocupación. ¿Cuál era? Pescadores. Eran pescadores. Entonces tenían una ropa de pescador y decían: oye, ¿que no estos son pescadores? ¿Y qué tenía la región de Galilea? La región de Galilea tenía muchos pescadores y era conocida en Jerusalén como la región más atrasada, cultural y educativamente más atrasada. Por eso es que dicen: a ver, este está vestido como pescador. Toda su vida ha vivido en Galilea. No estuvo conmigo en Media, en Mesopotamia, con los persas. ¿Por qué habla un idioma que nunca ha estudiado? A pesar de nunca haber estudiado, estos hombres comunican la verdad de Dios en numerosos idiomas. Al hablar, los creyentes le muestran a su audiencia que están adorando a Dios en todos los idiomas y dialectos conocidos. Están probando que la revelación de Dios no está restringida a un idioma en particular. De hecho, esto lo vimos en Cosmovisión. Quiero que ponga mucha atención cuando hablamos acerca de la cultura. Ninguna cultura es dueña del evangelio. No estamos llamados a culturizar el evangelio, sino ¿a qué? A evangelizar las culturas. Y esta es un respaldo más. El evangelio no son dueños los judíos. No predicaban en hebreo y arameo. ¿Hablaron en qué idioma? En todos los idiomas posibles a su alrededor. Debemos de observar que Dios no vuelve a repetir este milagro de hablar en idiomas extranjeros. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos acerca de la vida y los viajes de Pablo y Bernabé. Cuando los creyentes se dirigen a la multitud en idiomas conocidos por ellos, los judíos extranjeros que viven en Jerusalén preguntan: ¿cómo es entonces que les oímos hablar en la lengua que hemos nacido? Al hablar en otros idiomas, los creyentes están dando evidencia del milagro que está obrando el Espíritu Santo. Los que escuchan en su propio idioma o dialecto están atónitos y se preguntan insistentemente: ¿cómo es posible? Esta pregunta es fundamental. La encontramos 3 veces. No vayas, en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 11 se repite esta pregunta: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es
posible que estas personas que son pescadores, que son incultos, que nunca han viajado fuera, hablan los idiomas que yo hablo, que tardé años en aprender porque estuve fuera todos esos años aprendiéndole? Al oír su idioma o dialecto, ellos quedaron dispuestos en su corazón para escuchar el mensaje de Cristo y el Evangelio. Cuando Pedro predica el sermón de Pentecostés, a partir de la próxima semana vamos a empezar a desmenuzar el sermón de Pentecostés. Quiero que levante su mirada y entienda esto que le estoy diciendo. Los dones milagrosos fueron para confirmar el mensaje del Evangelio, no para opacarlo. Y eso es lo que el pentecostalismo moderno no entiende, y por eso cada vez nos deslindamos más de él. Los dones milagrosos, que la gente se parara y empezara a hablar en idiomas que nunca habían escuchado, fueron con el propósito de que la gente que ahí los vio se sorprendió y su corazón quedó dispuesto. Oye, yo soy piadoso, amo a Dios, y este hombre proclama las maravillas de Dios en un idioma que no conozco. Quiero escuchar qué más tiene que decir este hombre. Los dones milagrosos eran para que el evangelio fluyera. Hoy en día es todo lo contrario. Los dones milagrosos opacan el mensaje del evangelio y ponen grandes carteles: va a venir fulano de tal, hace tal milagro, tal situación, y hacen circo, maroma y teatro en las iglesias. ¿Y te predican el evangelio? No. Por eso quiero que entienda que el Pentecostés no se vuelve a repetir y que los dones milagrosos fueron para confirmar el mensaje del evangelio, no para opacarlo como sucede hoy en día. Estos extranjeros representan a los países de donde han venido. Después de la cautividad en Babilonia, no todos los judíos volvieron a Palestina. Muchos judíos, cuando fueron llevados esclavos, se quedaron en Persia y en la misma Mesopotamia. Muchos fueron deportados de Babilonia a Asia Menor durante el siglo 3 y 4 antes de Cristo. Otros más se quedaron en Egipto, especialmente en la ciudad de Alejandría, o se fueron al oeste hacia Roma. Los judíos, donde quiera vivían en esa época del año, ¿por qué cree en esa época de Jesús o en la época de Jesús? ¿Por qué cree que el dicho andas como judío errante? Porque han errado, han andado errantes por todo el mundo. Eran un pueblo y han sido un pueblo generalmente en diáspora, siempre en dispersión. Versículos 9 al 11. Ahora sí, Lucas da una lista más detallada. Dice: partos, medas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigilia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residen, tanto judíos como convertidos. Eso es un prosélito, alguien que convertiste. Cretenses y árabes, les escuchamos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Lucas enumera 15 naciones del mundo civilizado en su día. Comienza con las naciones del este: Partia, Media, Elam y Mesopotamia. Luego pasa por Judea hasta Asia Menor, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia. De allí se sigue a África cuando menciona Egipto, Cirene, y finalmente termina con Roma, Creta y Arabia. ¿Por qué enumera estas naciones y otras no? Hay gente que dice: ¿y por qué no enumeró a Grecia, Macedonia, Chipre? Es una pregunta que no tendrá respuesta hasta que no te encuentres con Lucas en la eternidad. Lo que hizo Lucas, al parecer, fue agrupar a las naciones en categoría lingüística, porque su objetivo en este relato de Pentecostés es enfatizar que las buenas nuevas trascienden la barrera del idioma. Versículos 12 y 13. Y estaban todos atónitos y confundidos. La palabra original en el griego es confundido. Y se decían unos a otros, aquí habla de los varones prosélitos o de los piadosos: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está sucediendo? Pero otros, burlándose, decían: ¿están qué? Llenos de mosto.
El mosto es el vino, cuando la uva, cuando la pisas y fermenta, ese es el mosto. Ya cuando la metes en la barrica de madera o la metes en el odre de cuero y lo dejas reposar, ya se vuelve vino como tal. Pero en el momento en que lo pisan en el lagar, lo dejan a que se descomponga y fermenta, ese es el mosto, el vino nuevo, el vino intenso de la mañana. Lucas resume su relato sobre la reacción. Ya nos habló Lucas lo que sucedió. Llega el Espíritu Santo, todos ahí reunidos, reciben idiomas, reciben una lengua como de fuego en su cabeza, se levantan, empiezan a hablar las maravillas de Dios en idiomas extranjeros. Pero ahora Lucas voltea su atención hacia la reacción de las personas ahí. Él nos dice que estaban atónitos y perplejos. En el griego atónito es extemí, que significa asombrado. Se estaban todos asombrados. Perplejo es del griego diaporeo, que significa dudosos. Estaban asombrados y dudaban de lo que ahí pasaba. Claramente Lucas nos quiere dar a entender que la gente en ese momento quedó confundida. No podían explicarse el milagro del cual estaban siendo testigos. Esta gente, a pesar de ser piadosa, a pesar de amar a Dios, su ley y tratar de cumplirla, aún así dudaban y se preguntaban unos a otros, ¿qué está pasando? Pero no todos los oyentes están en la misma situación. Lucas dice que hubo un grupo que ridiculizó a los apóstoles y a los demás discípulos. Estas personas se burlaron, declararon que los apóstoles estaban intoxicados de tanto beber vino. Atacan a Pedro y a sus compañeros, argumentan que es un ridículo el que están haciendo ahí, pero la hora del día para beber alcohol no es en su comienzo, a lo menos no en esa época. A lo mejor ahorita dirá que cualquier hora del día es buena para emborracharse. Para la cultura judía no. Para la cultura judía era en la tarde noche, cuando podías tomar una copa o dos de vino y a lo mejor alegrar tu corazón. A lo mejor la cultura mexicana dice, pues cualquier hora y cualquier lugar es bueno para emborracharse. Acuérdese, estamos leyendo cultura ¿qué? Judía. La Biblia la escribieron judíos. Pedro, de hecho, y lo vamos a ver en el versículo 15, dice, ¿cómo dicen que estamos llenos de mostos y son las 9 de la mañana? Es imposible. Además, la fiesta de Pentecostés es la fiesta de cosecha de trigo, no de uva. Por eso es que dicen, están llenos de mosto. Como trajeron su uva y la acaban de pisar, ya se emborracharon en lo que hacían el trabajo. Discúlpame, les dice Pedro, pero estamos en la fiesta de cosecha de trigo, no de uva. Lucas los describe como incrédulos que se oponen al avance de la iglesia y del evangelio de Cristo. Esta es la primera vez que se cumple la profecía de Juan 15, 18. Acompáñeme a Juan 15, 18. Lo vimos hace un par de meses. Le dije que cuando viéramos el libro de Hechos lo íbamos a recalcar, pues ya se llegó ese día. Jesús profetizó que iba a llegar ese día. Yo creo que los apóstoles dijeron, sí, a lo mejor algún día. De hecho, Juan 15 está en las últimas horas de vida del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús decía, en 50 días, poco más o menos, ustedes van a empezar a ser perseguidos, los van a odiar, los van a aborrecer y se van a burlar de ustedes. Juan 15, 18 al 20, ponga mucha atención. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no son del mundo. Antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué dice? Los odia. Te van a burlar, te van a ridiculizar, te van a hacer lo que sea porque te odian. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si ustedes han guardado mi palabra, también va a haber algunos que les prediquen y van a guardar la palabra. ¿Y qué creen? Esa profecía se cumplió al pie de la letra en Hechos 2. Porque hubo gente que se burló, pero también hubo gente que escuchó el mensaje y creyó al evangelio. Jesús fue claro. Le dice a los discípulos, el mundo los va a aborrecer. No está planteando una hipótesis como diciendo, a lo mejor llega a pasar. Al contrario,
En el original griego, la construcción del enunciado está hecha en afirmación. Jesús está hablando con certeza de hechos, de que tarde o temprano, más temprano de hecho, va a suceder. No es la primera ni la única vez que el Señor advierte a sus discípulos. En Mateo 5, en Mateo 10, en Mateo 24, ahí mismo en Juan 15, más adelante en Juan 17, Jesús una y otra vez les dice: van a ser perseguidos, van a ser odiados, van a ser aborrecidos por mi causa y por la causa del Evangelio. Eso quiero que entienda, es el cristianismo bíblico. C.S. Lewis decía, se lo he dicho muchas veces, pero quiero que lo entienda: ¿quieres una religión donde no sufras, estés a todo dar y te vaya bonito en esta vida? Entonces no escojas el cristianismo. El cristianismo no es esa religión. El cristianismo bíblico. ¿Qué pasa con lo que hemos aprendido en la mañana en estas últimas 3 clases en Cosmovisión? Si te paras a predicarlo o a hablarlo o a debatirlo con personas de izquierda, ¿te van a amar? ¿Te van a abrazar? Y te van a decir: tienes toda la razón. ¿Sí? Y peor aún cuando les digas: no, y eso no es lo peor, tú lo apoyas porque eres pecador. ¿Qué van a hacer? A mí me tiran de a loco y me bloquean en las redes sociales. ¿No me ves más flaco? Sufro. No, pastor, de hecho se ve más puerco, pero bueno, gracias. No debe de extrañarnos, perdón, y hasta alarmarnos cuando una persona que se diga seguidora de Cristo sea aplaudida, respetada y amada por el mundo allá afuera. Pseudocristianos que reciben el mismo trato, las mismas atenciones, los mismos halagos, los mismos premios, las mismas consideraciones que los del mundo. Pseudolíderes cristianos que no son otra cosa que pastores asalariados que han vendido su alma al mundo. Y no solamente por dinero, muchas veces venden su alma por poder y por reconocimiento, para llenar su orgullo y su hinchado orgullo por la falta de Cristo en su corazón. Cuando te encuentres con un cristiano al cual el mundo le aplaude, desconfía inmediatamente de él. Su profesión de fe y su cristianismo no es verdadero. No es un esclavo de Cristo, es un esclavo de su propio vientre. Lucas 6:26. Pastor, es que usted actúa como fanático. No, amigo, actúo como cristiano bíblico. Esto es cristianismo básico. Dale gracias a Dios que no nos pueden matar, porque a los primeros cristianos les ponían una espada en el cuello y les decían: ¿a quién amas? ¿A quién adoras? ¿Al emperador, al César o a Cristo? Y ellos decían: soy esclavo de Cristo. Y les hundían la espada en el cuello si les iba bien. Porque si no, los metían al calabozo, al circo romano, o los crucificaban. Si les iba bien, les cortaban la cabeza en esa hora. Y ellos solamente afirmaban lo que nosotros también afirmamos, o nosotros lo que ellos afirman. Cuando te encuentres con un cristiano que el mundo le aplaude, él no es esclavo de Cristo, él es esclavo de su propio vientre. Lucas 6:26 dice: ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres. ¿Con quién? Con los falsos profetas. Yo no estoy para caerle bien a la gente del mundo. De hecho, cuando predicas el verdadero evangelio como pastor, por lo regular la gente del mundo te dice pseudopastores. Me acaban de escribir un pastor que yo considero sana doctrina, o consideraba sana doctrina, y me escribió y me dijo: pastor, hay una familia, ¿dónde está tu iglesia? En tal lugar hay una familia que quiero mandar para allá, para tu iglesia, porque sí, no hay ningún problema. Me escribe a los 10 minutos: pastor, estoy viendo tu muro de Facebook y estás muy politizado, no puedo mandar a una familia así a ti. Le dije: no te preocupes, está bien, no hay ningún problema. Prefieren quedar bien con el mundo que quedar bien con el Señor que nos redimió. Yo no estoy politizado en mis redes sociales, yo escribo la verdad que viene en la palabra de Dios en las redes sociales.
Si tú crees que el cristianismo es estar aquí adentro de estas cuatro paredes, ganar almas, orar mucho, irte al cielo, tu cristianismo es una caricatura. El cristianismo es influenciar, es ser sal y luz del mundo allá afuera. Y nuestro país se está yendo por el excusado con el socialismo en él. El cristianismo es pararte y gritarles: hey, socialismo, izquierda, estatismo, no. El cristiano dice no a todo ese tipo de situaciones. Por eso es que no me sorprende que me dijeran: no, no te mando gente para allá. ¿No les digo que por eso estoy más flaco? Me hizo chillar. Los discípulos somos odiados por el mundo. Ya no pertenecemos más al mundo. Ahora pertenecemos a alguien que el mundo odia. El mundo odia a Cristo. No te confundas, no odian su amor, no odian su gracia, no odian sus bendiciones. La gente ama el amor, la gracia y las bendiciones de Cristo, pero odian su mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados, y esa es la base del evangelio. La gente no quiere escuchar que le digas que es pecadora y que hay un modelo y un sistema bíblico que para todo en esta vida. Pero siempre te lo he dicho, no estás en un restaurante. La Biblia no es un menú para que tú elijas: me gusta esto, no me gusta esto, me gusta Cristo, me gustan sus enseñanzas de amor, de bendición, de prosperidad, pero no quiero su señorío. O tienes todo con Cristo o no tienes nada, o frío o caliente, los tibios, ¿qué dice la Biblia? O tienes todo o no tienes nada. La gente odia a Cristo. No, pastor, yo he visto que aman mucho así al Cristo que les da, al Cristo que los lleva al cielo, al Cristo que los prospera. Pero tú dile: tienes que arrepentirte de tus pecados, ve y confiesa que eres pecador. No, es más, hay un modelo para tu familia, hay un modelo económico, hay un modelo político, hay un modelo social en la Biblia para que vivamos bien. Ya estás siendo un fanático. Tú quieres que la Biblia se meta en todo. Pues sí, Cristo es Señor de toda la creación. Diga amén. El mundo, la sociedad alejada de Dios y de los principios del reino, aborrece a Cristo y va a aborrecer a los cristianos por consecuencia. El Señor lo advirtió en varias ocasiones. Cuando te encuentres con algún cristiano que el mundo le aplaude, desconfía de él, desconfía de su profesión de fe. Si eres aborrecido por causa del evangelio, alégrate. Tu testimonio a causa de Cristo se empieza a conocer. Es tiempo de que aquellos que en realidad amamos al Señor seamos luz en las tinieblas de allá afuera, seamos sal en este mundo desabrido. No somos más que nuestro Señor Jesucristo. Lucas dijo eso, lo leímos hace un momento. Jesús dijo eso: si a nuestro Señor Jesús lo aborrecieron, ¿qué te esperas de nosotros? No somos más que el Señor Jesús. Cierre sus ojos, vamos a terminar ya. Si tú tienes temor de predicar, de ser sal, de ser luz, porque la gente te va a aborrecer, la Biblia tiene un nombre para eso: cobarde. ¿Y qué crees? Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. O eres frío o eres caliente, o eres izquierda o eres derecha, o estás con Cristo o estás con el diablo, o eres luz o eres tinieblas. No hay puntos medios. O Cristo es el Señor de todos y cada uno de los aspectos de tu vida, o tú eres quien manda, o peor aún, el Estado manda en tu vida. El estatismo es la verdadera bestia del libro de Apocalipsis y del libro de Daniel. El estatismo, que el Estado se meta en cada una de las situaciones que regulamos y que deberíamos de regular como ciudadanos individuales, esa es la verdadera bestia. Y cuando tú te levantes y prediques el evangelio y digas: no podemos dejar en manos de hombres pecadores todo eso que tú me pides, la gente te va a aborrecer, porque la gente aborrece a Cristo y su mensaje de arrepentimiento. Y si aborrecieron a Cristo, ¿qué te puedes esperar que pase contigo? Si al dueño de la casa, al dueño de la viña, lo asesinaron, lo colgaron en una cruz y lo injuriaron, ¿qué te puedes esperar de ti cuando prediques el evangelio? Solamente vas a encontrar dos reacciones y las vemos en el libro de Hechos: o gente enojada, burlándose, haciendo escarnio, o gente arrepintiéndose de sus pecados, siguiendo a Cristo. Cuando tú prediques el verdadero evangelio,
solamente hay esas dos reacciones. No hay lugar para la indiferencia, porque a todos nos duele que nos digan que somos pecadores y que nacimos en pecado, o peor aún, que Cristo es el Señor de cada aspecto de la creación. Cierre sus ojos y digámosle: Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Se cumplió la profecía que dictaste al menos 50 días antes, de que serían aborrecidos, perseguidos por tu causa, pero que también habría gente que creería en tu evangelio. Vemos en el libro de Hechos, solamente 50 días después aproximadamente, que esa profecía se cumple al pie de la letra. Gente que a pesar de ver un milagro indiscutible, gente que a pesar de presenciar un hecho tan extraordinario, gente que a pesar de ser piadosa y de querer cumplir con la ley de Dios, aún así se burlaba de aquellos que proclamaban tu verdad en diferentes idiomas. ¿Cuánto y más podemos esperar nosotros, Señor, que no tenemos ya esos dones milagrosos? No hacen falta, lo entendemos, pero que tampoco somos de los primeros discípulos tuyos con ese tipo de denuedo que tú les diste. ¿Cuánto y más podemos esperar nosotros a nuestras vidas? Por eso es que te pedimos en esta tarde, Señor, que nos des el denuedo, que nos des la fortaleza para predicar verdaderamente tu palabra, y que salgamos de aquí entendiendo, Señor, que el mundo nos va a aborrecer. No si nos llegan a aborrecer, cuando prediquemos el evangelio nos van a aborrecer sí o sí, porque vamos en contra de lo establecido por Satanás en el mundo, y al mundo no le agrada que vayamos en su contra, pero preferimos por